caravana. Exactamente. No, espera, antes que cante la caravana. Yo quiero preguntarle a Omar Prieto, ¿se está viendo Becado y nada? ¿Qué está ahí? Va, ese es Jotañe eso. Buen día, ¿cómo andamos? ¿Cómo le va, señor? Hoy sí que no hoy no descompusimos. Espera, sacame el zócalo ahí. Dieguito, papito, acércate acá. Haz un paneíto de la cintura para arriba. Vos sabés que está muy de moda. Hoy no descompusimos otra vez. Vos sabés que está muy de moda. ¿Cómo se llama doña Nancy? No, ya no. Esto ya es propio, ya es mío. No me digas. Sí. Mira, Usted va hacia la iglesia. No, así no. Está espectacular, che. Mira, ¿Sí? pues está muy bien. Esa es la, bueno, la es pura mi gusto, onda, los gustos de cada quien. Totalmente. Dice que el Ducal claro se que quedó sí. sin bufanda, dice. Bufanda. ¿Qué pasó? La funda de su Bueno, gente, ¿cómo almohada. andamos? Yo en creo casa? que otra camisita le prestaste ahí a Piquillo. Mira cómo vino Sí, de colorido, ¿verdad? Bueno, a ver, el privilegio Bueno, de Amar. ayer, Sí. viste que yo te dije cómo estaban ellos así ya, como ya no sabían cómo alargar la novela, entonces entró en coma Luciana. Sí. ¿Y qué pasa? Van recordando de lo que sucedió. Este es el avance de ayer, lo que tuvimos, lo que sucedió ayer. Fíjate de lo que estaba ella pensando de la señora Ana Joaquina. Fíjate. A ver. Ay, gracias, Silencio. Señora, ¿cuándo va a dejar de pensar en el señor Trujillo? ¡Dale! ¡Órale, güey! ¿Qué te pasa? ¡Dale otro! No, hombre, estos nacos no nos van a ver ni el polvo, no te preocupes. Órale, ¿qué esperas? Dale. ¿Qué te pasa? Ah, pues es que no sé Agárrate. quiénes son. ¡Órale! Siéntese. ¿Y por qué no había venido? Hice unos negocios que no me salieron bien y la policía se molestó. Por eso vine a verla, porque me voy a esconder en su casa. Pues yo no sé, yo no desconfié de él, porque andaba en baños menores y vaciándose por toda la casa tuya de usted, como acabadito de bañar. Yo hasta pensé que era, pues, algo más que su amigo tuyo de usted. ¿Qué cosa? Nunca dejaré de pensar en el daño que me hicieron. Trujillo y Luciana. Bueno, el capítulo que estamos viendo ya pasó hace rato, ¿verdad? Sí. Como 2-3 meses atrás, pero como te dije, están alargando la novela, entonces como que vuelven a pensar cada uno de los personajes, de los actores otra vez, lo que sucedió anteriormente en su vida. Sí. Le teníamos a Marga López. Hoy por hoy ya no está con nosotros Marga López. Y bueno, tenemos una pequeña biografía de cómo falleció. Ya en el 2005 falleció ella de un cáncer del pulmón, fumaba muchísimo. Marga López es la Ana Joaquina, la señora, la ñañala. la maldita. Esa es ñaña.com, che. Vos sabés que le sale mira súper bien sí, su papel. y yo creo que vos vas a saber eso, que vos sos una persona preparada en esto, ¿verdad? Es una persona mala. Siempre habrá hecho justamente papel de mala, te digo. Sí, exactamente. Y la mayor parte siempre se le dan papeles de mala. Porque les cae mejor luego, pues. No, ya su cara ya no. Su cara. Bueno, tenemos una biografía también de lo que es su vida, cómo falleció acá. Marga López. Originaria de San Miguel de Tucumán, Argentina, Catalina Margarita López Ramos, nacida el 21 de junio de 1924, fue uno de los 7 hijos de Pedro López Sánchez y Dolores Ramos Nava, inmigrantes y comerciantes españoles afincados en Buenos Aires. El gusto de su padre por la música, lo que hizo que en 1930 incitara a sus hijos a formar un conjunto musical. Poco a poco, Pedro López fue creando lo que llamó el Conjunto de los Hermanitos López, al cual también se agregaron las 3 hermanas, Mari, Marga y Lola, como cantantes y bailarinas. En 1938, y apenas cumplidos los 14 años de edad, Marga, junto con los hermanitos López, arribaron a la Ciudad de México para actuar durante 2 semanas en las matinés del Teatro Cine Alameda de Emilio Azcárraga Vidaurreta.
En noviembre de 1938, el productor Gabriel Soria contrató a Mari López para actuar en la película La Bestia Negra. Sin embargo, también se interesó en Marga para alternar como dama joven de Arturo de Córdoba, reconocido galán y locutor de radio, quien sin embargo rechazó a la futura actriz. Al casarse Marga, cerró el capítulo de los hermanos López. Ahora se enfrentaría a nuevos retos, principalmente el de convertirse en ama de casa. Desde el inicio de su matrimonio, la personalidad de Carlos Amador se transformó. Dejó de ser el hombre tierno y amoroso que años atrás había cautivado a Marga. Mientras López permanecía enclaustrada, Amador comenzó una vida de desenfreno. Sostuvo amoríos con varias mujeres, entre ellas la bailarina María Antonieta Pons. La actriz comenzó a fomentar un gusto por el cigarro, adicción que le traería graves consecuencias. Fumaba mucho y se escondía a fumar y no la pudimos convencer. No la pudimos convencer en absoluto. Nunca dejó de fumar. Por este vicio, Marga enfermó de neumonía mientras se encontraba en su casa. Cayó de rodillas junto a su cama. Así, débil, bajó la escalera hasta donde la encontraron y trasladaron a un hospital en el que de una simple revisión pasó a ser ingresada a terapia intensiva. Su gravedad indicó a los médicos un diagnóstico fatal. Durante su vida, Marga López se caracterizó por ayudar a sus seres queridos. Sin embargo, con el paso del tiempo, hubo quienes encontraron en ella sustento y apoyo económico permanente. Pero un domingo, mientras veía el fútbol junto a su hijo Carlos, Marga se sintió extraña. Comenzó a decaer. Por la mañana, fue llevada al hospital donde tuvo que ser internada en terapia intensiva debido a un cuadro de neumonía. Padecía también mucho de los pulmones, especialmente, y le dio esa neumonía y ahí fue donde empezó su deceso. Sin embargo, la mayor herencia para el cine y la televisión es la imagen que prevalece de la actriz como una de las grandes divas del espectáculo de México. Siento que todavía estoy dentro del cine mexicano, porque gracias a Dios existen las películas que se pasan diariamente, donde tengo que agradecer que todo el público las vea, que los niños me conozcan. Negociado el aborto, todo el mundo hace aborto. Bueno, ahí justamente le veíamos también al actor que está con él como mayordomo de ella en la misma casa, que es su hijo, el hijo mayor de ella, que trabaja también en el privilegio de amar. En la vida real. En la vida real es su hijo mayor. Ahí hace como mayordomo él. Amador Junior se llama el señor. Se llama, El gran bueno, ahí te quiero interrumpir 2 segunditos. Mavi, vení acá, muñequita, porque sos dulcera, mi amor. ¿A usted le gusta cabello dulce? Mira cómo me manosea. Ahora me doy cuenta que mira, hoy hace juego volante, ojo. Su marco con la camisa. Está chupeti. Vení acá, Te pregunto un segundito. Mira, tengo bizcochuelo. Cierre la boca. El bizcochuelo que te haya quedado en la casa, de repente te sobra, ¿verdad? Le puse maní picado. A esto le voy a agregar 2 cucharadas de dulce de leche. Fíjense, esto es muy práctico. Le agregamos también una buena cantidad de coco rallado, y a esto le meto mano. Yo voy a armar como unos bomboncitos, paso por el chocolate, por el cacao en polvo y va a quedar de una manera espectacular. Ahora seguimos, por favor, muñequito. Bueno, antes que nada, quiero enviar un saludo grande a todas esas personas que se ponen en comunicación, porque gracias a ellos estamos también nosotros. Ya estaba viendo. Sí. Bueno. En el Facebook mismo también que me mensajearon y me dicen saludos a mi gente de Ñembuga, a toda la gente del Facebook. A los que te mandan buena onda también. Claro, y a los que no, bendiciones. Pero totalmente. Vos tenés que desesperarte, mi querido. Te voy a dar un consejo, mi querida Omar. Te voy a dar un consejo. Sí. Desespérate el día que ya no hable nada. Mientras que hable bien y mal, es porque existís todavía. Así es. Bueno, tenemos las fotos. Fotos antiguas, Mirá, ahí le tenemos a Adela Noriega. No es las fotos, las fotos. A ver. Adela Noriega cuando joven. Mira un poco. ¿Cómo era jovencita ella? Sí, bella. Después le tenemos a Elena Rojo. Sí. Mira, qué linda mujer.
Ahí tenemos en blanco y negro. Espérame con ratito, te voy a retar al aire, Omar. Menos mal que espérame, Vos no me pasaste ya esta galería de fotos cuando eras joven. No, cuando joven. Sí, más tipo... No, la vez pasada pasamos una actual en la novela y hoy en día, ¿verdad? Y este es mucho más. Mirá cómo estaba ahí el señor Sí, apuesto. Yo te hice esa pregunta porque tipo onda Clelia, ¿qué tenemos hoy? Un programón, señor. Ellos todavía no saben nada. Marga López, cuando joven. Qué bella. Sí. ¿Le parece más o menos a Libertad Lamarque de joven? ¿Verdad? Cintia Clitbo. Sí. César Évora también tenemos acá. Ébola. Sí. Évora. Mirá cuando joven, ¿eh? Sí. Mirá Cintia Clitbo también cuando criatura. Sí. Me encanta esa mujer a mí. No cambió mucho ella. Y el señor Enrique Rocha. Sí. Un galán de la gran Un actorazo. ¿Ese no murió todavía? No, todavía no. Pero la última foto que vimos me iba a punto lento, Bueno, muy bien. ¿Qué querés? Pues ya enseguida. Mira, esto es lo que... Pero todavía no se va, va a estar a la vuelta todavía conmigo. Perfecto, Bueno, mira, esta es la masa. Esto es la masa. No se ve, Nico, Es que tu enorme traste que me pusiste encima de la mesa de cubra. Todo, mira acá, Ahí está, mira. Me encanta la camarógrafo se sienta encima de mi mesa, Haz lo que quisiera de mí, ¿Vos cuánto pesás, Mavi? 53. Yo pesadita. No, de peso, Ya te dirán los muchachos. Bueno, ahí está, aquí queda. Voy a empezar a armar las bolitas, mi querido amigo. Mientras, a ver, la gente quiere saber esta noche. El avance para hoy, 19 horas, imperdible. Acá lo tenés. Y nosotros nos vemos, como siempre, el miércoles. Hoy, en un nuevo capítulo del Privilegio de Amar. Luciana, soy yo, Juan de la Cruz. Estoy seguro de que me escuchas, de que mis palabras llegan hasta ti. Mi madre te ha revelado por fin el nombre de tu hija, de nuestra hija. Ahora tienes que luchar por tu vida. Aléjate de las tinieblas y busca la luz. No te dejes vencer. Aleja en el nombre de Dios la amenaza de la muerte y ruégale a nuestro Creador que te permita seguir con nosotros, que te permita estrechar entre tus brazos a tu hija. El Privilegio de Amar, lunes a viernes, 19 horas, solo aquí, por Red Guaraní.